Bueno, pues yo mientras que vienen aprovecho. Luego, cuando acabe todo, el jurado tiene que deliberar. Entonces, todos salís por esa puerta a la derecha que tendréis un pequeño café con bollos. Y el jurado, como que tiene que trabajar, no tiene ni café ni bollos. Se queda aquí. Lo vamos a hacer al revés. Más que nada porque como los de Deloitte tienen merienda, que no pase lo de esta mañana que nos hemos comido su desayuno. Bueno, pues vamos con los 5 puntos básicos que consideramos como importante. Os recuerdo, tenéis 2 minutos para contestar. Yo os aviso en el minuto y cuando llegue el segundo os corto. En esta fase no va a haber problema de silencio de micrófonos. En la siguiente sí. Pero os digo lo que he dicho al anterior grupo. En lo conciso, en la brevedad, está la inteligencia, pero también en ajustarse al tiempo exacto, mucho mejor. Tan bueno es acabar a tiempo como hacerlo bien, y tan malo es acabar mucho antes o acabar mucho después. Son 2 minutos y hay que hacerlo en 1.59, 2.01, ni en 1.20 ni en 2.50. Juan Carlos se ríe porque es que ellos han estado más tiempo. Pero para eso hay que llegar al prestigio, al nombre y al currículum para poder ganárselo, ¿verdad? Si no, Bueno, voy a empezar entonces con el equipo de Laura. Van a empezar. ¿Cómo concebimos la justicia? ¿Como un servicio que cuesta o como un servicio que genera riqueza? La justicia y el capital circulante, la justicia y la seguridad del tráfico mercantil. Así que a partir de ahora tenéis 2 minutos. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Pérez-Moya y voy a abrir el segundo debate. La justicia se debe analizar como un elemento dinamizador de la economía, pero dependiente y a causa del coste. La justicia como coste es necesario para que tenga un elemento. La Administración de Justicia tiene una enorme relevancia con un elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde está el sistema judicial es más fuerte y seguro. Afluirá un crédito y la inversión. Con lo que, para que la justicia sea un elemento dinamizador de la economía, además de garantizar unos estándares mínimos de calidad y un elemento dinamizador de la economía, es necesario un elevado coste económico. Es más, el Consejo de la Unión Europea ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico en los países europeos, como señalan los jueces decanos de toda España. Un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y, por ende, la inversión interna y extranjera. 1 minuto. Prosiguiendo, una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores. La justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución. Debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas. Dicho de otro modo, debe contemplarse como un instrumento para contribuir al flujo económico, sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario. Entonces podríamos concluir con que la justicia es un coste necesario o una inversión en recursos, tanto humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Para que pueda ser un elemento dinamizador de la economía, es necesario que primero haya un coste. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Ahora, con el mismo ímpetu y entusiasmo que les ha dado el estar allí tomando café, cosa que no hemos hecho los demás, os toca a vosotros. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando de los premios Nobel Acemoglu y Johnson, recordando que el sistema judicial no es solo importante a la hora de disciplinar la contratación privada, castigando el oportunismo de algunos agentes económicos, también es esencial para defender los intereses privados frente al riesgo de expropiación por parte de la administración pública. Regresando a un ejemplo, la calidad del marco inconstitucional definiría cómo eficientemente se utiliza la mano de obra, el capital y otros medios. Básicamente, nosotros proponemos que la justicia es un servicio que genera riqueza, es dinamizador en sociedades avanzadas como la nuestra, siempre y cuando tengan en cuenta 2 condiciones: cuando el deudor sepa que la justicia recae sobre él y cuando no se le permite el libertinaje. Hay distintas maneras de generar riqueza gracias a la justicia. Por ejemplo, una de ellas es la seguridad jurídica y la confianza en el mercado.
ya que gracias a ella pues, las empresas Un pues, minuto. pueden invertir sabiendo que gracias a invertir aquí están protegidos tanto sus derechos como las oportunidades de aquí, por lo que esto contribuye al crecimiento económico de nuestro país. También atraen inversiones extranjeras gracias a la seguridad jurídica que nuestro país pues, defiende y genera riqueza tanto en nuestro país como en las empresas extranjeras. Y también necesitamos una resolución rápida de conflictos, ya que gracias a ellos pues, muchas empresas pues, deciden invertir en nuestro país o irse a otras, que es el caso de España, que muchas empresas extranjeras pues, deciden invertir aquí. El sistema judicial no funciona adecuadamente y se incrementa el riesgo percibido, lo que puede disuadir a inversores en operar en otro país. Pero en este caso, pues, lo que tenemos que hacer es mejorar eso para generar más riqueza y que más empresas pues, decidan invertir aquí. Bueno, vamos con el segundo de los puntos. Voy a dar ahora la palabra para que empiece el equipo de Enríquez. ¿Y quién debe pagar? El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, el Consejo General, los ciudadanos, todo lo que es la justicia, todo lo que es esa intervención necesaria que tenemos, la coordinación, los actores, la justicia gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. 2 minutos. Bueno, pues realmente aquí pagamos todos porque el ciudadano realmente es el que paga con sus impuestos los presupuestos para la gestión de justicia, por lo que el ciudadano pues tiene que pagar abogado, procurador, etcétera. Y el Ministerio, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, todo ese dinero que tiene, toda esa partida presupuestaria, pues realmente sale de los ciudadanos mismos. Respecto a la obligada coordinación, ahí los ciudadanos no son los que tienen que intervenir, sino la misma administración la que se encarga de ello. Es decir, no por pagar más los ciudadanos, pues hay más coordinación dentro de las administraciones públicas. Y ahora, hay otra parte que es la de la justicia gratuita, que es para las personas que no tienen los recursos necesarios, que ahí también sale del presupuesto, lo pagamos todos los ciudadanos. Pero hay una frase que me gusta usar y es que la fuerza de una cadena se mide por la fuerza de su eslabón más débil. Por ello, aquellos que no tienen los mismos recursos que otras personas que tienen muchos más, pues también se les procura, gracias a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, tener los mismos recursos para que no incurramos en que no haya igualdad o no haya equidad, etcétera. Bueno, pues voy a darle la palabra al otro equipo. Buenas tardes, soy Héctor Espinosa y junto con mi equipo voy a intentar contestar a quién debe sufragar la justicia en nuestro país. Para nosotros está claro. En lo que se refiere a la Administración de Justicia, ha de ser el Ministerio de Justicia quien sufrague estos gastos. Y para lo que se refiere a la Administración de Justicia, han de ser las comunidades autónomas que tengan transferidas las competencias quienes se hagan cargo de los gastos. Ahora bien, todo esto con la debida y necesaria coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. ¿Ha de ser la justicia gratuita para el ciudadano o, por contra, ha de pagar para acudir a ella? De la interpretación de nuestros preceptos constitucionales obtenemos que la justicia ha de ser gratuita para aquellas personas que no tengan los recursos suficientes para acudir a los tribunales y juzgados a defender sus intereses. Ello es así porque socioeconómicamente son más vulnerables y no tienen las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Entendemos que el incremento de las fianzas y tasas judiciales pueden ser una medida óptima para evitar el incremento de la litigiosidad. No obstante, el sistema ha de garantizar que las personas que no tienen recursos puedan acceder de la misma forma a la justicia, porque operar en el tráfico jurídico no es un derecho de opción, sino una necesidad vital y social. Por eso pensamos que es el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas quienes se tienen que hacer cargo de sufragar económicamente la justicia. Gracias. Muy bien. ¿Ya hemos terminado? Vale.
Está claro que para esto tenemos dos formas de abordar la situación. Inversión plurianual o proyectos concretos. Son dos formas. A mí me gustaría, que en este caso os voy a dar a vosotros primero la palabra, me ilustréis o nos ilustréis acerca de este motivo. Tenéis 2 minutos. Claro, perfecto. Bueno, yo soy Daniel Navarro, estudiante de la Universidad de Alicante, y es evidente que los proyectos concretos son la forma óptima para lidiar con las fallas del sistema judicial. Ya lo ha dicho aquí nuestra compañera, una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Dónde vamos a ir a mejorar? ¿A toda la cadena, donde tenemos unas zonas que, según el último The Law Index, como los derechos fundamentales, somos de los países que mejor protección de los derechos humanos tienen? ¿O vamos a ir al derecho civil, donde, según este mismo The Law Index, estamos con países como lo son Turquía, Rumanía o ese tipo de países que no son muy famosos por su sistema judicial? Aquí es claro que tenemos problemas estadísticos, no tenemos la suficiente estadística de quién va a los juicios. ¿Por qué? Evidentemente, con todas las sentencias. Pero yo creo que aquí se debería hacer un mayor trabajo en la estadística. Un minuto. Muchas gracias. Porque faltan muchos datos. También es importante, se puede ver en la última reforma de la Constitución, del artículo 49 sobre los minusválidos, donde si no permitimos ese proyecto concreto de reforma constitucional y dejamos que simplemente sea una reforma integral de la Constitución con las mayorías que ello requiere, podemos estar hablando de que el proyecto tardaría muchísimos años y los minusválidos, y las minusválidas sobre todo, no tendrían esa defensa que esta reforma constitucional les está proporcionando. Y yo creo que eso es lo más importante y por eso se tendría que lidiar con el sistema judicial con proyectos concretos. Muchas gracias. Tiempo. Muchísimas gracias por su aportación, compañero. Ahora sí, recién ahora encontramos puntos de contacto entre nuestras dos líneas argumentales. Por un lado, entendemos que ustedes consideran que la justicia es un coste y justamente esta forma de pensar es lo que ha evitado una planificación a futuro del sistema judicial, lo cual sigue llevando a que el aumento de casos no sea previsible y no se pueda solucionar. Por tanto, lo que nosotros consideramos es que tiene que haber una planificación plurianual, y no solo plurianual, sino multipartidaria, que eso permitiría, por un lado, denotar las necesidades básicas de la actualidad española y de la España dentro de 30 años, y así, en supuestos extraordinarios, como podría ser un COVID-37, poder hacer algún tipo de proyecto concreto, lo cual es algo que ahora sí que es previsible, pero hace 15 años no lo era. Por ende, volvemos a la importancia de planificar y entender que la justicia no es un coste, o por lo menos es un coste que debemos afrontar para que sea primero, un Estado de Derecho, así como lo indica el índice de Estado de Derecho a nivel internacional, donde estamos muy bien posicionados. Y a su vez, porque genera inversiones. Y no solo inversiones extranjeras, que están geniales y son completamente necesarias, sino también, muchas gracias, de los emprendedores de aquí, que no tienen la seguridad de que sus propios derechos sean salvaguardados, como así implica el artículo 24 de la Constitución. Por ende, es necesario que se haga una inversión plurianual, multipartidaria y planificando de aquí a futuro, porque debemos dejar de pensar que la justicia es un coste, es caro, es innecesario. Quizás, justamente, el haber actuado a base de impulsos durante los últimos 40 años nos lleva a la situación en la que estamos hoy en día. Pero justamente, como tenemos que ver nuestra historia y actuar en consecuencia, a partir de ahora los españoles tenemos que empezar a planificar de manera plurianual, lo cual no excluye para nada lo que entendemos como pequeños proyectos que pueden aparecer por una cuestión de contratiempos o de innovación científica o tecnológica. Pero la planificación plurianual sin duda tiene que estar presente porque no lo ha estado en los últimos 40 años. Muchas gracias. Bueno, vamos al cuarto de los puntos. Elementos dinamizadores de la economía a través de la justicia, concreción en el ordenamiento jurídico. Os voy a dar la palabra a vosotros porque ellos cerrarán después. Bueno, la dinamización de la economía mediante el derecho se hace principalmente mediante la protección del tráfico mercantil. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Ya venía diciendo Hobbes o incluso Manuel Atienza, catedrático de mi universidad, que el derecho, todo lo que toca, lo refunde de oro. Es decir, no todo lo que pueda ser derecho, si el derecho lo contempla, será derecho. Es decir, tenemos la Ley de Consumidores y Usuarios, que defiende al consumidor y eso favorece el tráfico mercantil. ¿O usted se fiaría de una página de Internet
y dejaría todos sus créditos bancarios si usted no sabe que luego va a poder poner una denuncia? Y después, ¿usted compraría bienes de segunda mano sabiendo que mediante maquinaciones insidiosas va a poder tener unos defectos que luego no va a poder recurrir y va a tener que comprar una cosa de segunda mano con unos defectos tan graves que de haberlo sabido no los hubiese comprado? Y por eso tienes que tener ese coste en justicia, porque si no luego, cuando tú tienes un problema y no hay los suficientes medios materiales, por mucho que el derecho por el derecho dinamice la economía, luego tú no vas a tener los medios suficientes para hacerlo, o cuando tú ya tienes la cosa de segunda mano, para cuando viene la sentencia 2 años o 3 años después, usted ya no la quiere y no la necesita, o el gasto que le ha convenido ya le ha provocado unos daños morales que, aunque le indemnicen, no son suficientes. Aquí lo que necesitamos es que haya el suficiente gasto como para que la economía sea dinámica, y sin ese gasto no se puede dinamizar la economía, aunque tengamos, como ya he anticipado antes, la mejor ley de consumidores y usuarios, el mejor código civil, el mejor registro mercantil. Si no hay los medios suficientes, pues no tendrás ese efecto dinamizador a todo el margen y toda la potencialización que tú podrías tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero, por lo que acaba de comentar. Es importante mencionar que la Ley de Consumidores y Usuarios viene de una propuesta y de un proyecto aprobado por parte de la Unión Europea, no es algo completamente que nació de cero de los parlamentos de aquí de España, pero me gustaría mencionar justo brevemente algo que ya he reiterado, y es que justamente si usted me comenta que una ley de consumidores, la cual está presente y se puede ejecutar, es porque el sistema actual de judicial sí tiene efecto y sí genera seguridad. Quizás no lo haga con toda la rapidez que es necesaria, pero yo le hago otra pregunta, compañero. ¿Es necesario que el sistema judicial sea rápido? Siempre. ¿Eso implica mayores garantías constitucionales o mayor forma de protegerlas? A su vez, volviendo al punto, tan mal creo que no estamos, y por parte de la que es la entidad estadounidense BCRE, España es el 4.º país en Europa donde la gente desea invertir más. Somos el único país que tiene 2 ciudades, Madrid y Barcelona, los cuales, por una cuestión inmobiliaria, son claramente jugosos para el mercado mundial. Tan mal no estamos si somos el número 4 de toda Europa. Y volviendo a eso, teniendo en cuenta que los empresarios tienen otras formas que comentará mi compañera Carlota, como son los medios alternativos de solución de conflictos, se puede entender que quizás el hecho de que el sistema judicial sea lento no se debe exclusivamente al sistema judicial. Como comentaba antes la magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, muchas veces también se relaciona con el crecimiento poblacional. Por un lado tenemos la población legal, la población ilegal, los residentes, no los residentes, que viviendo con papeles o sin papeles tienen conflictos y acuden a tribunales. Por lo menos en Mallorca nos ha pasado, y nos pasa cada verano, nuestra población se duplica o triplica por verano. Y eso no es culpa nuestra, tampoco del sistema, pero hay que volver a lo que es la planificación plurianual, porque si no lo hacemos seguirá siendo un coste eternamente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, y entramos en el punto de los medios alternativos de solución de conflictos, y decirnos, ¿los MAC son solución o no son solución al problema? Tenéis la palabra a vosotras. La verdad que estas alternativas judiciales sí que son parte de la solución del problema. No diré que es la única, porque al final, si yo como abogada les digo que no necesitamos juzgados, me quedaré sin trabajo yo y la mayoría que hay aquí. Pero es verdad que actualmente esos medios de resolución extrajudiciales sí que inciden en ámbitos que están muy saturados, como por ejemplo el derecho civil. En derecho civil, ahora en 2022, según los últimos informes del Consejo del Poder Judicial, han aumentado en un 15,4% desde el año 2022. Con este aumento, ¿qué pasa? Que nos quejamos de que la justicia es lenta y de que es un coste, pero ¿y si la mayoría de estos casos, o muchos de ellos, podemos quitarles del foco de los juzgados y meterlos con, por ejemplo, un arbitraje o una mediación? En España, en 2022, los tribunales de mediación gestionaron 8 millones de casos, de los cuales el 90% de ellos acabaron con un acuerdo que se pudo llevar a cabo y con el cual no hubo ningún tipo de problema. ¿Es una solución? Sí, es una solución parcial. En el momento en el que me está diciendo que tenemos un problema que es la congestión y luego yo con estos medios la puedo solucionar, ahí tengo un punto a favor. El arbitraje mismo se aplica sobre todo en consumo. En consumo, solo en consumo, en España
hay más de 2.000 casos casi anuales. Pueden parecer pocos, pero ¿y si esas 2.000 personas de consumo de me quejo porque este producto está mal fueran todos a juzgado? ¿Qué pasa con las problemáticas más importantes del derecho civil? Que se quedan atrasadas, que necesitamos 2, 3, incluso 4 años en juzgados para llevar a cabo un juicio ordinario. Por todo ello, los medios de resolución alternativa sí son algo donde poner el foco, sí son una solución. No una solución completa, pero sin duda una solución parcial, bastante útil y con resultados claros. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Parece que hemos encontrado un punto en común. ¿Representan los medios de solución alternativa de conflictos una solución para acabar con el colapso en nuestro sistema judicial? Sí, evidentemente, sí. En primer lugar, debemos reconocer, y lo hacían antes en el primer debate, que nuestros tribunales están colapsados. La tasa de litigiosidad en 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial, estaba en 145 casos por cada 1.000 habitantes. Los MASC, como la mediación, la conciliación, el arbitraje, permiten descongestionar el sistema judicial, agilizando la resolución de conflictos. Esto no solo libera recursos en juzgados y tribunales, sino que también proporciona soluciones más rápidas a los involucrados. Por ejemplo, mientras un litigio puede durar años, los MASC permiten resolver diferencias en meses o incluso semanas. Además, son más accesibles para la economía. ¿Cuántas personas pueden permitirse un proceso judicial si no pueden contar con la asistencia gratuita de los letrados? Un minuto. Los MASC reducen considerablemente los costes, tanto económicos como emocionales. No solo ahorramos dinero, sino que también evitamos el desgaste de largas batallas legales. Este ahorro de tiempos y recursos favorece especialmente a aquellos que con menos recursos encuentran en los MASC una vía para acceder a la justicia. Un tercer punto clave es la flexibilidad. A diferencia de los procesos judiciales rígidos, los MASC permiten soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades de las partes, en entornos mucho menos formales. Eso es crucial cuando hay relaciones en juego que las partes desean preservar, como en disputas familiares o comerciales, como mencionaba la compañera. Finalmente, la confidencialidad de los MASC ofrece un entorno seguro para las partes, protegiendo la privacidad de los detalles del conflicto. Esto es especialmente importante para quienes buscan resolver disputas sin la exposición pública que un juicio tradicional podría implicar. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al momento de las conclusiones, ¿no? Por vuestra parte. Seis 5 minutos. Os avisamos, Javier, a los 2 y luego a los 4. Y en el quinto, aquí sí directamente os cortan el micrófono. No hay segundos de cortesía. Empezasteis vosotros, me parece, ¿no? Pues os vamos a dar la oportunidad de todos vosotros de volver a empezar. Primer equipo, tenéis 5 minutos. En el segundo y en el cuarto, ya sabéis, os avisamos. Y el quinto, directamente van a cortar el micrófono, con lo cual yo no puedo avisar, porque estoy igual que vosotros. Así que, adelante, conclusiones. Hola de nuevo, soy Cristina Pérez Moyá y ahora vengo en calidad de conclusora para este debate. Antes de todo, quiero dar las gracias al público presente, a los tutores y al equipo contrario por hacer posible este debate, y procederé a comentar nuestra línea argumental punto por punto, los puntos de choque que han habido en este debate, y además le comentaré al equipo contrario ciertas preguntas que nos gustaría que resolvieran en su conclusión. En primer lugar, queríamos que nos hablaran de su inversión plurianual, que no han comentado cómo sería el proyecto que pretenden proponer. Y además, en la pregunta 4, con los elementos dinamizadores, queremos que los concreten en el ordenamiento, en el ordenamiento jurídico. Posteriormente, repasaremos nuestra línea argumental. En primer lugar, ¿cómo concebimos la justicia? El sistema judicial es un determinante básico de la actuación económica de un país. Un buen servicio de justicia promueve la producción y la distribución eficientes de bienes y servicios, al asegurar 2 requisitos esenciales en una economía de mercado. La idea de justicia como un servicio que cuesta, lo que hemos estado defendiendo durante todo el debate. Se centra en la realidad de los costos asociados a un acceso y funcionamiento del sistema judicial, teniendo implicaciones tanto en el Estado como para los ciudadanos. La justicia no es un concepto abstracto, aislado de la economía.
sino que implica gastos concretos que pueden ser percibidos como una carga más que como una inversión en el bienestar social. Para empezar, cuando hablamos de los gastos significativos para el Estado, como ha hablado mi compañero, se centra en la financiación de los tribunales, en los salarios de jueces y funcionarios, infraestructura, tecnología y programas de apoyo entre ciudadanos, entre otros. Por lo que queda claro que para tener un elemento dinamizador de esta economía, primeramente tiene que haber un coste. Posteriormente hablaremos de la tercera pregunta, que nosotros, en vez de utilizamos nuestras inversiones en proyectos concretos, invertimos en el eslabón más débil, debido a que sabemos que se pueden solucionar esas causas, como está en el artículo 49 el artículo 49 que ha comentado mi anterior compañero sobre las personas discapacitadas, que buscamos una solución eficaz y rápida. Asimismo, hablamos de elementos dinamizadores de la economía a través de la mediación. La dinamización de la economía mediante el derecho se hace principalmente mediante la protección del tráfico mercantil, pero es necesario que para ello haya un coste. Y, siguiendo con nuestra línea argumental, hablamos que la justicia es un coste en recursos tanto humanos, financieros, materiales y tecnológicos, que para que pueda ser un elemento dinamizador como defiende el otro equipo, es necesario este coste. Luego, para finalizar nuestro debate, hemos estado hablando de los medios alternativos de solución de conflictos. Y sí, ¿representan estos la solución a un problema actual, como habló mi compañero de la litigiosidad? Pues claro que sí. En primer lugar, debemos reconocer que nuestros tribunales están colapsados, y es una cosa que se ha tratado esta mañana en la Administración de Justicia, que llevan un retraso que va aumentando día tras día, año tras año, y no existe una solución. Aún la ley del 6 de 2023 del 19 de diciembre, ni la ley de los consumidores. Queríamos comentar que aunque hayamos adoptado la ley de consumidores que se ha expuesto por Europa, España también pertenece a esa comunidad, entonces la adoptamos. En primer lugar, siguiendo los más, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, permiten descongestionar el sistema judicial, agilizando la resolución de conflictos. Esto no solo libera los recursos, sino que también proporciona soluciones más rápidas a los involucrados. Por ejemplo, mientras un litigio en los tribunales puede durar años, los más permiten resolver diferencias en meses o incluso semanas, proveyendo la eficiencia. Además, los más son accesibles para toda la ciudadanía y nosotros defendemos una justicia gratuita. Los más reducen considerablemente los costes, tanto económicos como emocionales. No solo ahorramos dinero, sino que también evitamos el desgaste de largas batallas legales, aceptando estos dos principios. Por lo que queda claro que la justicia es un coste. Y para que se pueda dar un proceso sin problemáticas, es necesario estos ingresos para que el problema de la economía no sea un problema, sino una solución. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, nos quedan 5 minutos. Igual, os avisaremos a los dos, os avisaremos en el minuto 4 y en el minuto 5 se corta el micrófono. Adelante. Imagínense que están en una sala de espera de la Seguridad Social o de la clínica privada, la que hayan contratado. Les ha empezado a doler el costado desde hace un par de semanas y han decidido al final ir al médico. Van al médico y esperan 1 hora. Esperan 2, esperan 3, lo pasan por la sala de rayos, le hacen pruebas analíticas y al final se tiran ahí toda la tarde, 5 horas. Pero es que le acaban de detectar un cáncer y menos mal que se lo han detectado a tiempo, porque está en estadio 1 y se lo pueden curar. ¿Es un coste estas 5 horas de espera que ha estado en la clínica? ¿Algo que le ha podido salvar la vida? Y la pregunta es igualmente aplicable a nuestro sistema judicial. ¿Es un coste tener que esperar por un proceso para garantizar una tutela judicial efectiva de la que todos tenemos derecho por nuestra Constitución y nuestra norma jurídica con rango más alto? Para nosotros es un no. Para nosotros, esta garantía de la tutela judicial efectiva mediante estos procesos tan largos a los que mis compañeros le llaman costes, para nosotros son dinamizadores de la economía. ¿Por qué? Porque nos aportan aquello que nos han prometido. Hemos empezado diciendo, nos han dicho, es un coste, pero es asumible. Y es que de eso trataba precisamente la contraposición de posturas. ¿Es un coste suficientemente alto como para asumirlo o no? Y ellos mismos han dicho, sí, lo es. Coste va a tener siempre. Esto es una realidad. Pero priorizamos aquí en esta ponderación que es más dinamizador.
¿Quién debe pagar esto? Hemos dicho, y los compañeros nos han contestado, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, depende de las partidas y depende de los proyectos. Les hemos dicho, al final la justicia, pues como el sistema tributario, se ha dicho esta mañana, somos todos, porque las partidas salen de los impuestos de los ciudadanos, si pagamos los ciudadanos la justicia gratuita también es mediante esto. Todo el capital que tiene el Estado para él mismo gestionar la justicia o gestionar los diferentes partidos que van de cara a la ciudadanía para ayudarla, 3 minutos. son de dinero público. Entonces la justicia al final, sí, somos todos. Nos han preguntado por las partidas plurianuales o proyectos concretos y les hemos dicho, nosotros consideramos que las plurianuales son mejores, pero destacadas en multipartidas. Nos han dicho, explíquenlos. Sí, tenemos una cadena y es verdad que hay veces que hay que incidir y lo hemos dicho, cuando haya una crisis tiene que poder haber un proyecto concreto, pero no es necesario hacer proyectos concretos para cada cosa, hay cosas que son muy generales. El presupuesto plurianual lo que permite es una flexibilidad mucho mayor para que dentro de estas partidas de cada uno, generalistas, podamos tanto tocar un ámbito y bueno, y si otro se ve un poquito más afectado y entra, pues también. No tener un proyecto cerrado y rígido del cual después esa partida, si el sobrante se necesita para otra cosa, no se puede utilizar. Hemos ido después con el tema de la mediación y aquí sí que hemos estado de acuerdo. ¿Cuál es el principal problema? La congestión de los juzgados. Hay congestión en nuestro sistema judicial. ¿Es un coste? Bueno, es un coste, pero ¿se le está poniendo solución? Y los dos equipos hemos estado de acuerdo, sí, les estamos poniendo solución. Estamos tirando por medios alternativos de resolución que tienen resultados muy buenos, porque en cuanto al arbitraje les hemos dicho, el Consejo General del Poder Judicial en sus últimos datos, el año 2023, España resolvió 8 millones de casos por mediación. De arbitraje, 2.000, del cual el 90% de los consumidores habían salido satisfechos. Entonces la cuestión ¿es un coste solo porque es largo? Porque si es largo, yo le digo, hay una solución, se está poniendo ya remedio. ¿Es un coste suficiente como para decir que no dinamiza la economía? No, porque en cuanto a mayor tutela judicial, no es solo para mí, no es para mí como ciudadano, es para mí, para las empresas que quieren venir aquí a invertir y para todos aquellos que piensan, es que en España, si tengo un problema, me puedo fiar de mi justicia. 1 minuto. Y cuando yo me puedo fiar de mi justicia, me apetece acudir a ella. Me apetece invertir, me apetece generar empresas, me apetece como ciudadano pensar, sé que si hago las cosas bien, a mí el Estado me facilita los medios que yo necesito para acabar con una resolución justa. ¿Que sea rápida o no? Bueno, pues siempre se puede mejorar, ¿no? Tampoco decimos que un juicio dure 7 años, pero ya se está trabajando en ello. Y yo, sinceramente, prefiero esperar esas 5 horas en el hospital y que me curen a decidir que mejor no voy y que me diagnostiquen en 2 y al final, bueno, que no acabe también la cosa. Muchas gracias. Bueno, al igual que hemos hecho con los anteriores, vamos a permitir que se haga alguna pregunta y que cuando acabe Enrique y Laura su parte, os la subís y luego el jurado va a deliberar. Entonces, ¿quién quiere hacer del público alguna pregunta? Pero corta. Muchas gracias. Lo que habéis dicho yo creo que es muy cierto. Hay que intentar, yo creo que, y es la pregunta que os quería hacer, que la justicia produzca más beneficio que coste. Esto es cierto. También hay que valorar el impacto económico de la seguridad jurídica. Yo recuerdo hace años haciendo un máster fuera de España, me decían que Delaware es un paraíso fiscal, no porque tenga normas especialmente beneficiosas fiscales para las empresas, sino porque es un estado muy pequeñito de Estados Unidos, tiene una única sala de apelación y saben exactamente las empresas los criterios que les van a aplicar la única sala de apelación. Entonces nos comentaban, dice, hay muchas empresas de todo el mundo que se domicilian en Delaware, dice, no porque tenga normas fiscales beneficiosas, sino porque como es un estado pequeño y tiene una sola sala de apelación en cuestiones de empresa y mercantil, dice, las empresas tienen la seguridad jurídica
que hay cosas que les gusta, hay cosas que no, pero que saben exactamente si ponen una actividad empresarial radicada en este estado, saben exactamente las consecuencias que van a tener y ya organizan la gestión de la empresa en base a esos criterios que están unificados ahí. Entonces era un poco la pregunta a los dos equipos de la repercusión en la economía nacional, incluso la atracción de potenciales inversores, de la seguridad jurídica entendida como unidad de criterios en lo jurisdiccional y como ausencia de corrupción en lo público también. La repercusión que pueda tener esto en la economía, en la bonanza de la economía de un país. Muchas gracias. Javier, Enrique, ¿tenéis alguna pregunta que queréis hacer vosotros? ¿Alguien? Laura, ¿quieres hacerle una pregunta al equipo contrario? Micrófono. Está por ahí. Enrique, ahora te voy a dar la oportunidad que tú también preguntes al equipo contrario. Sino una pregunta que incluso puede ir dirigida a los dos equipos, no es para poner un sombrete al de mi compañero Enrique. La cuestión es que, como que comentaba ya cuando he intervenido al principio, al final hemos visto las dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo creo que los dos equipos están a favor del coste y están a favor de la dinamización. Por tanto, ha sido muy bonito porque habéis intentado poner el peso en un lado, pero al fin y al cabo estabais de acuerdo en muchas cosas, como de hecho habéis acabado diciendo. Y yo creo que los dos estabais también de acuerdo en que al final la Administración de Justicia española, que todos deseamos una mejora y ponemos todos los medios para que sea así, tenemos una buena Administración de Justicia en muchas cuestiones. Habéis puesto datos sobre la mesa que la comparan con otros países. Por tanto, en ese sentido yo creo que hay un acuerdo en los dos equipos de que tenemos una buena salud en la Administración de Justicia. Pero también habéis puesto el énfasis en que es necesario algunas mejoras. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde pondríais más coste para conseguir una mejor justicia? Es decir, ¿cuál sería vuestro top? ¿Es mejor poner más dinero para mejorar la justicia gratuita, la atención de las personas con discapacidad? ¿Dónde pondríais el énfasis en el dinero que los españoles tenemos que invertir en la justicia? ¿Cuál sería cuál estaría en el top? ¿De acuerdo? Si habéis visto una pregunta fácil y para los dos equipos, Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Los equipos queréis haceros una pregunta al uno al otro? No, aquí obligatorio no hay nada. Aquí lo único obligatorio es la comida que tenemos tú y yo pendiente, que la pagues. O así que me toca. Venga, dala. No, pero ya, es que pensaba que era obligatorio. No. Antes de una pregunta al equipo rival. Sí, hazla. Lo que pasa es que como era de equipo rival, estaba con un poquito de mala uva, lo siento, pero, porque para eso hay que preguntar al rival, ¿no? Yo quería preguntar dos ejemplos reales, ¿no? Es decir, digamos, las condenas al Reino de España por el incumplimiento de los laudos en materia de renovables, que está en danza en la justicia internacional. No sé, los millones que hay de euros en el conjunto de las cuentas de consignaciones de puestos judiciales. Unos cuantos millones de euros que están consignados y apartados de la circulación. Entonces, ¿cómo podemos explicar desde el punto de vista económico que esto suponga una dinamización de la economía cuando hay una sustracción de recursos, en este segundo caso, y en primer lugar, cómo se puede explicar cuando, digamos, el crédito de España en el ámbito internacional está tocado, vamos a decirlo, está tocado como consecuencia del incumplimiento de pago de esas obligaciones de laudos arbitrales. Pero repito, me siento obligado a hacer la pregunta, buscando una pregunta y siento la mala uva, pero en fin, os pido perdón y la retiro. Ya está avanzada, ya no hay posibilidad. Pero nada, mientras que ellos hablan, ahora le va a tocar a Enrique y a Laura, aquí arriba. Vosotros podéis ahí atrás escuchar a la vez que preparar la respuesta. Si necesitáis ayuda para la pregunta de Enrique, vamos a tener que pedir ayuda aquí a Juan Carlos, que eche una mano. Pues venga, Enrique, te toca a ti con Laura.